¿Qué onda, travelers? Bienvenidos a un nuevo video, y esta semana les tengo un video diferente porque quiero compartirles esta información que está ya por todo internet y que es muy interesante sobre este nuevo lugar que va a abrir en Kioto, Japón. Ya saben que en este canal amamos todo lo que tenga que ver con viajes, y en especial todo lo que tenga que ver con viajes a Japón, que es mi destino favorito. Y pues bueno, el día de hoy se realizó un en vivo en donde se acaba de anunciar que oficialmente este 12 de octubre de este 2024 va a abrir el museo de Nintendo en la ciudad de Kioto, Japón. Aquí les cuento todos los detalles. En resumen, bienvenidos. Y en este en vivo que sucedió el día de hoy, el cual ya pueden ver completo en YouTube, aquí les voy a dejar el enlace con el video completo para que puedan ver todos los detalles. El video está en japonés con subtítulos en inglés, entonces aquí en la descripción les dejo el link del video. Y pues bueno, en este video vimos a Shigeru Miyamoto, que es un diseñador de juegos y trabaja para la compañía de Nintendo desde 1977. Él fue el que aparece en el video dando toda la información de este museo que está próximo a abrir de Nintendo. Y pues al principio del museo nos comenta que este museo está construido sobre donde estaba la fábrica de Hanafuda. Hanafuda son estas cartas de este juego popular japonés. Posteriormente, después de esta introducción, nos empieza a dar un recorrido por las áreas más importantes del museo, y podemos ver que en la entrada del museo hay una plaza con temática obviamente de Nintendo, con unas tuberías y bloques del famoso juego de Mario, y al fondo también vamos a ver un asta con una bandera de Meta y el personaje de Mario hasta arriba. Entonces desde el principio cada detalle del museo está súper cuidado. Después, ya entrando a lo que sería el museo, en el primer piso vamos a encontrar diferentes áreas interactivas para que puedas jugar los juegos del inicio de la compañía, como las cartas Hanafuda. Y no te preocupes, porque si no sabes jugar estas cartas, aquí vas a poder aprender. También podrás jugar la Ultra Machine, que era esta popular máquina en Japón que lanzaba pelotas de ping pong para que las pudieras batear. Va a haber también unas galerías de disparo que eran muy populares también en Japón. Y por supuesto, yo creo que lo que más llamó la atención son estas consolas gigantes en donde vamos a poder jugar los juegos que todos conocemos. Y va a haber para todas las generaciones, ya que puedes encontrar desde la consola de Nintendo 64 hasta consolas más nuevas como la del Wii. En el segundo piso vamos a poder ver la historia de la empresa, así como la historia de cada consola que ha creado la compañía, tanto las consolas que se crearon para Japón como otras partes del mundo. Vemos algunos detalles como controles gigantes de cada consola en el techo. Y también podemos ver algunos juegos y el hardware perteneciente a cada consola. También hay una sección en donde vemos otros productos que la compañía creaba al principio antes de dedicarse al negocio de los videojuegos, y una sección especial en donde podemos ver todos estos videojuegos que incitaban a las personas a moverse y hacer ejercicio. Otro aspecto importante a mencionar de este museo es que con tu entrada te van a dar una tarjeta virtual, y en esta tarjeta virtual vas a tener cierta cantidad de monedas virtuales también, y estas monedas te van a servir para que puedas pagar y acceder a los diferentes juegos y experiencias que hay en el museo. Y déjame comentarte que desafortunadamente estas monedas van a ser limitadas para cada persona que visite el museo y no te van a alcanzar para que puedas participar o jugar en todas las experiencias dentro del museo, por lo que tendrás que elegir cuáles son los juegos o las experiencias en las que tú quieres participar. Otro dato importante es que habrá también juegos y experiencias que serán con costo adicional.
Y por supuesto habrá un restaurante tematizado a todo este concepto de Nintendo. Y también podremos encontrar una tienda de souvenirs y de artículos únicos y originales pertenecientes al museo y a toda la franquicia de Nintendo. Y pues bueno, ahora sí, la pregunta que seguramente todos están haciendo: ¿cuánto va a costar la entrada a este museo? Y aquí están ya en la página los precios. El boleto general para adulto a partir de los 18 años y más va a costar 3.300 yenes. De 12 a 17 años va a costar 2.200 yenes. Y para los niños de 6 a 11, 1.100 yenes, y niños menores de 5 años van a entrar gratis. La verdad creo que los precios están bastante accesibles. Aquí les dejo en la tablita de conversión más o menos cuánto está equivalente el yen al día de hoy. Y pues bueno, yo creo que más que el museo, ahora sí que el costo está en que pues este museo va a estar en Japón, y obviamente para toda la gente que vivimos de este lado del mundo, más que la entrada al museo, pues es obviamente todo el costo del viaje que implicaría ir a visitar este museo de Nintendo. Y pues bueno, otra cosa muy importante que también cabe mencionar es que las entradas al museo no las va a poder comprar todo el mundo. Cómo va a funcionar es a través de una lotería. Como pueden ver, aquí les estoy dejando en donde yo ya me metí para intentar comprar las entradas, y no te deja comprar las entradas directamente. Cómo va a funcionar es a través de una lotería. El primer paso que tienen que saber es que necesitan tener una cuenta de Super Nintendo. Esta cuenta es sin costo, lo único que necesitan es un correo electrónico y toda su información personal, como su nombre, dirección y su número de teléfono, y ya con eso pueden registrar su cuenta de Super Nintendo sin ningún costo. Una vez que tengan la cuenta, les va a pedir que seleccionen qué día les gustaría visitar. Aquí por estos colorcitos nos marca cuándo es más probable que podamos ganar esta lotería para tener el derecho a poder comprar el ticket. Entonces aquí nos muestra la tablita qué días son los que hay más probabilidad de que podamos conseguir el ticket. Una vez que seleccionan el día que quieren participar o el día que están pensando visitar el museo, los va a mandar a que pongan la información de todas las personas. O sea, por ejemplo, yo elegí para 2 personas, entonces me va a pedir la información de las 2 personas que van a visitar el museo. Obviamente yo creo que todo esto para que no pueda haber reventa de tickets, entonces les va a pedir la información de cada persona que quiera visitar el museo, pues obviamente para que no pueda haber ahí lucro con estos boletos, ¿no? Y ya después de eso les va a pedir que confirmen la compra y les va a lanzar un registro de que ya están participando para poder acceder a tener el derecho de poder comprar los boletos. O sea, va a ser a través de una lotería. Ya después de eso a mí me llegó este correo con la confirmación, y yo estoy haciendo esto el 19 de agosto de este año, y me dice que el primer día del siguiente mes, es decir, el 1 de septiembre, voy a recibir otro correo en donde podré ver los resultados de esta rifa para ver si tengo derecho a poder comprar los boletos del museo o no. Entonces, pues bueno, obviamente este museo ahorita va a ser la novedad. La verdad es que por todo lo que estuve viendo el video y toda la información que he estado viendo en internet, es un museo que seguramente va a innovar. Y bueno, pues obviamente eso es ya muy del estilo de los japoneses. Siempre están tratando de innovar y de darle un plus a cada cosa, a cada atracción que hacen. Entonces, pues bueno, no habrá más que esperar a que llegue este 2 de octubre y ya podamos ver ahí algunos videos más completos de cómo va a estar este museo, que ya les digo, seguramente va a ser un museo que va a dar mucho de qué hablar y que va a ser muy innovador. Entonces, pues ojalá que pueda visitarlo
en mi próxima visita a Japón para poderles dar más información de este museo. Mi nombre es Traveler, los invito a que se suscriban a mi canal. Si tienen alguna pregunta, déjenla aquí en los comentarios y con todo gusto se las contesto. Los invito también a que vayan a ver todos mis videos de esta primer serie de mi canal de YouTube, que es una serie de videos de Japón. Muchas gracias a todos los que la han seguido y a los que se han suscrito. Nos vemos en un video más. Gracias por ver.